Buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están, chicos, chicas? Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo Buenos días, profesor. 16 Buenos de días, noviembre. profesor. ¿Qué tal, chicos, señoritas jóvenes? Bienvenidos nuevamente a Buenos cada días, uno de profesor. ustedes. Esperando que estén muy bien. Buen día, profesor. Hola, Xiomi. Esperando que hayan tenido una bonita semana y siempre seguramente con la predisposición de seguir estudiando, avanzando con el desarrollo de su módulo y no retrasarse. Recuerden que ustedes terminan su grado en este mes de diciembre. Ya falta poquito a poquito y siempre hay que ir avanzando, ¿no? Hasta el 20 ya pues pueden ir presentando sus módulos. Es el tiempo en el cual tienen que ir nivelándose. ¿Correcto, chicos? Muy bien, estamos ya en la segunda semana de la sesión. Y dicho esto, vamos a empezar con nuestra clase. Recuerden, queridos estudiantes, que las clases son grabadas. Por AB motivos no logras entender bien la clase, lo puedes volver a estudiar en cualquier momento y por ahí ayudarte en el desarrollo de tu examen, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tener en cuenta que durante la semana, de lunes a viernes, hay talleres, talleres educativos en la cual ustedes pueden participar y así formarse en una forma sólida su formación académica, ¿no? Bueno, ingresamos a esta segunda semana del desarrollo de nuestra clase y en función de eso vamos a desarrollar el tema que corresponde el día de hoy. Solamente las recomendaciones, ya lo saben, siempre de costumbre, en forma cotidiana. El primer punto es que atiendan la clase. Es importante que tú en el lugar donde encuentras, que puede ser tu casa, no lo sé, por un momentito prestemos atención y algo vamos a ir aprendiendo, algo vamos a ir interiorizando en nuestro campo cognitivo que nos va a permitir formarnos de una manera pues más sólida, ¿no? Segundo punto es tomar apuntes. Es necesario que tú tomes apuntes en un cuaderno, no una hoja, porque la hoja luego lo juegas a avioncito y lo botas, en un cuaderno que va a quedar por más tiempo. Y por otro lado, participar en clase. Es importante que también participes en clase y en función a eso seguramente pues vamos a poderlo retroalimentar viendo las preguntas si están claras, algunos temas que hemos desarrollado o algo quedó así que no se logró comprender. ¿Sí, chicos? Y ya saben, siempre tener su micro apagado, ¿no? Prenden, participan y lo van apagando porque si no se escucha la interferencia y evitamos pues y así evitar el malestar en vuestros compañeros. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Vamos acá. Vamos a hablar del vanguardismo peruano el día de hoy. A ver, acá hay una pregunta. Vemos una imagen, una fotografía de antaño, ¿no? Una fotografía a blanco y negro. Y la pregunta dice, obviamente acá pregunta para saber sus conocimientos previos, ¿no? ¿Qué observas en la imagen? ¿Qué pueden observar en esa imagen, chicos? A personas, profesor, sentadas alrededor de la mesa. Ya. Personas ancianas, profesor, ahí sentados, tanto femenino y masculino. Ya. Y yo les pregunto, ¿esta imagen que vemos se ve en el campo o en la ciudad? En el campo. En el campo, profesor. Ya, en el campo. ¿Es la vida provinciana o es la vida de una capital? Provinciana, profesor. Provinciana, profesor. Una vida provincial, muy bien. Entonces, por ahí podemos desglosar el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de esta imagen? Básicamente es la vida provinciana de una reunión familiar, como me han dicho. ¿Qué podemos encontrar quizás acá? Vamos a suponer abuelo, abuela, los hijos del abuelo, quizás por ahí los nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí nos preguntamos, ¿qué autor tocará este tema? O sea, ¿qué autor habla de la vida provinciana? ¿Tienen idea ustedes quién habla de la vida provinciana? ¿Alguna vez han escuchado por ahí? No tienen idea. Y por si acaso lo conocen. Profesor, disculpe, el autor no es César Vallejo, profesor. Ajá, María, muy bien, María. Es César Vallejo. César Vallejo es un poeta que va a hablar de la vida provinciana. ¿Ya? Este señor que vemos acá. Y cuando vemos de la vida provinciana y hablamos de César Vallejo,
ahí diríamos qué corriente literaria estudiaremos el día de hoy. Básicamente vamos a hablar del vanguardismo. Chicos, del vanguardismo peruano. A ver, un momento, por favor, esto voy a activarlo. Muy bien, chicos. Contexto histórico-cultural, o mundial en este caso, ¿no? Hablamos del vanguardismo, ya lo desarrollamos la literatura del siglo XX. En este caso vamos a indicar que se desarrolló en el primer tercio del siglo XX. Ojo, primer tercio del siglo XX. ¿Correcto? El mundo se presenciaba la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Hay que recordar que se desarrolló entre 1914 y 1918. Eso es importante que manejes al menos como cultura general, ¿no? ¿Qué más? Se da la Revolución Soviética de 1917, la Revolución Bolchevique, dando paso a la clase que hasta ese momento era marginada, en este caso la clase obrera, ¿no? Y en la parte económica había prosperidad hasta que lo que sucedió, el desastre de la bolsa de valores de Wall Street, pasando a una recesión económica que duró pues varios años. Entonces, el vanguardismo, queridos estudiantes, queridos chicos, se desarrolla en la primera parte del siglo XX, ¿ya? En la primera parte del siglo XX. Repito y reitero, por algunas acciones que repercutieron en los escritores de esa época, como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, la Revolución Rusa y la caída de la Bolsa de Valores, ¿no? Ahora, el vanguardismo no solamente surgió en un solo país determinado en Europa, sino en varios países. Recordemos que el vanguardismo es un conjunto de ismos. Por ejemplo, el existencialismo de Jean-Paul Sartre en Francia, en ese caso, el parcianismo, el futurismo, el dadaísmo, el expresionismo que surge en Alemania, entre otros movimientos más que van a confluir y formar el vanguardismo en forma general. ¿Cuáles son las características del vanguardismo? Sustancialmente las características, vamos a encontrar en primer orden, es la innovación y la creatividad. Es decir, los escritores vanguardistas van a innovar y van a ser creativos en función a sus obras literarias, ¿no? Aquí vamos a encontrar el rechazo violento y sistemático de las formas expresivas tradicionales, ¿correcto? ¿Qué más? Segunda característica, rechazo a lo tradicional. Bueno, en la clase pasada platicamos acerca de Abraham Valdelomar y vimos dos poemas. Uno de los poemas se llamaba El hermano ausente en la cena pascual y el otro era Tristidia. Y en los dos poemas, si hemos notado, ustedes han podido observar que ese poema tenía métrica, tenía rima, tenía ritmo, ¿correcto? El vanguardismo rechaza ese tipo de poesía. Rechaza la poesía, en este caso, tradicional, ¿no? Y se da la vía libre a una expresión espontánea producida por el subconsciente. Cuando decimos se da la vía libre, es decir, acá se desarrolla lo que es el verso libre, que ya no está sujeto ni a ninguna norma de métrica, rima, ritmo, sino una forma libre. Siguiente característica, nuevas formas de realizar la literatura, ¿no? En este caso vamos a encontrar culto a la novedad y a la sorpresa, el empleo de nuevas técnicas. Se van a emplear nuevas técnicas literarias en el desarrollo del arte, de la literatura. Y una de esas técnicas, ojo chicos, es lo que se desarrolló en el vanguardismo llamado los poemas caligrama. Esto que vemos en la parte inferior, de color azul, verdecito, esto de acá, es un poema que si pueden ver está en forma de dibujo. Poemas en forma de dibujo, repito, reitero chicos, lo desarrollan los vanguardistas y se llama, reitero, los famosos caligramas, poemas en forma de dibujo. Acá tenemos un círculo concéntrico, ¿no? Dice, en las noches cuando mi corazón tiembla y, ¿qué más que dice acá? Y la tierra se inunda, quiero que abraces mis hombros, mi corazón que piense en ti. Si puedes, aún unir a él, algo así dice, ¿no? Bien, fíjense, repito chicos, estos son
los famosos caligramas, poemas en forma de dibujo. Otra característica tenemos en este caso el cambio de la forma y el contenido, ¿no? En este caso, el contenido de las obras de este movimiento van a ser sustancialmente temas sociales, ¿no? Temas sociales. Hola, Kiara, ¿algo pasó, hija? Profesor, Dime, hija. ¿en serio existían ese tipo de poemas así, en esa forma? ¿En ¿De forma dibujo? de dibujo? Sí. ¿Por qué, profesor? A ver, ajá, el tema es la siguiente, ¿no? Como decíamos, hasta el modernismo, que se desarrolló en el siglo XIX, fin del siglo XIX, porque antes del modernismo estuvo el simbolismo, estuvo el realismo, el romanticismo, el costumbrismo, antes de ahí estuvo el neoclasicismo, el medievalismo, el renacimiento, el barroco, etcétera, etcétera, movimientos literarios que siempre se basaron en hacer poesía clásica, que tenía métrica, rima, ritmo. Pero los vanguardistas rompen ese esquema, rompen todo lo tradicional y van a hacer un nuevo tipo de arte. Y este arte, reitero, que en la poesía lo desarrollaron, repito, los famosos caligramas. Ahora, no solamente eran pues poemas en forma de dibujo, sino también habían, en este caso, como concéntricos, ¿no? Había casa, sol, pelota, algunos animalitos, etcétera, etcétera. Vuelvo a reiterar, chicos, como decía vuestra comunidad, profesor, ¿por qué? Porque querían romper con lo tradicional. Ya no querían obedecer las normas tradicionales, sino romper los esquemas en la literatura, ¿no? Seguramente Crean eso su es propio esquema, profesor, como si fuera un esquema personal. claro, algo que rompe con lo tradicional. Es como nosotros vivimos, pues, en nuestra sociedad conforme, ¿no? Y ellos tratan de romper todo eso. Y si vemos un poquito porque esto también es una repercusión de la literatura universal. Por ejemplo, hablamos del existencialismo, que es también parte del vanguardismo, en Francia, ¿no? Y el autor ahí es Jean-Paul Sartre. Para Sartre tiene una obra que se llama La náusea. Y para él, dice, por ejemplo, que la vida es una náusea. ¿Por qué náusea? Porque todo se repite. Todo se repite. Hay un lunes, hay un noviembre, ¿no? Hay día y noche. Todo se va repitiendo. Y esa repetición de su vida, de Sartre, que lo plasma en su obra, le da náusea, ya cansa. Entonces, en función a eso, los escritores tratan de romper, ¿no? Tratan de romper. Ahora, en nuestro país, quien desarrolló estos poemas sustancialmente es César Vallejo, poemas en forma de dibujo. No en forma exagerada, pero sí hizo en su obra Trilce. Ahora, en nuestro país también hay que tener en cuenta, chicos, que estos poemas tienen temas o van a tocar temas de orden social. ¿Sí? En este caso va a hablar de la pobreza, sobre todo del hombre indígena, el hombre del campo, de la desigualdad social, las influencias y acontecimientos que aquejan pues al pueblo peruano, entre otros temas más que vamos a ver a continuación. Ahora, los máximos exponentes, representantes del vanguardismo, obviamente destaca sobre todos este señor, el poeta del dolor, el poeta metafísico llamado César Vallejo, ¿no? César Vallejo es el máximo exponente del vanguardismo peruano. Aparte de César Vallejo, hubo otros poetas, escritores como Carlos Oquendo de Amat, tiene un libro que se llama Un poemario 5 metros de poemas. Es el título de su obra, no es que su poema mida 5 metros, es el título de su poema. Tenemos otro autor, Martín Adán, con su obra, Martín Adán, cuyo verdadero nombre fue Rafael de la Fuente Benavides. Su obra se llama La Casa de Cartón, o su otra obra, La Rosa de la Espinela. ¿Sí? Tenemos en este caso a César Moro, con su obra La Tortuga Ecuestre, que es su mejor obra, también los ensayos y artículos reunidos en los Anteojos del Azufre. Tenemos a Juan Parra del Río con su obra Blanca Luz. Alberto Hidalgo, obra Panoplia Lírica, otra obra Oda a Stalin. Stalin, un gobernante ruso, ¿no? Stalin. Xavier Abril con su obra Taquicardia, Difícil Trabajo, y Emilio Adolfo Waspelen con su obra Ínfulas, ¿no? En función a eso,
seguramente es importante que destacan acá, aparte de César Vallejo, que siempre tenemos que manejar es chicos acá, Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán. Esos tres son los máximos exponentes del vanguardismo peruano. Dime, Kiara, vamos conversando, hija. Profesor, Alberto Hidalgo es un escritor peruano y escribió una obra de Oda a Stalin. Sí, cuando dice Oda a Stalin es un poema, Oda es un poema dedicado a Stalin. Bueno, Stalin fue un, vamos a ponerlo así como un dictador ruso, muy cruel, criticado y temido por muchos, ¿no? Stalin. Stalin fue el contrincante de Adolf Hitler, profesor. Ah, cierto. Sí, Claro, por ahí eso. estaba Por eso yo pensé que, o sea, dedicado a un presidente de Rusia, un escritor peruano. Así es. No pensé eso. Sí, Me el lo tema, esperaba. excelente, hija. Acá hay que tener en cuenta que estos escritores vanguardistas tenían tendencias izquierdistas. Estos señores siempre apoyaban a la izquierda. Bueno, si nos metemos a la cuestión política, ¿no? O sea, Apoyaban a la acá se izquierda. trataba de política, entiendo. Ah, Sí, sí. política. Y recuerden que los escritores siempre se van a inclinar a una u otra facción. Ejemplo nomás, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, era nuestro escritor, ¿no? Nuestro premio Nobel. Él era de derecha y quiso ser presidente en el año 2000. Digo, en el año 95. No, estoy mintiendo, en el año 90. Mario Vargas Llosa compitió con Fujimori y Mario Vargas Llosa fue pues un escritor connotado, hombre de derecha, así convicto y confeso, y su amigo, por ejemplo, fue el escritor colombiano Gabriel García Márquez, eran muy amigos, ambos ganadores del premio Nobel, pero su amistad terminó cuando Mario Vargas Llosa se puso contra los que tienen el pensamiento de izquierda, ¿no? Y Gabriel García Márquez, el colombiano, tenía pensamiento de izquierda. Y fíjense, hasta la amistad entre los escritores se Ya no hubo disipó. comprensión, profesora. Ya no hubo comprensión. Cierto, cierto. Muy bien, vamos avanzando acá. Vamos a platicar un poquito de nuestro bate peruano César Abraham Vallejo Mendoza, conocido como el poeta del dolor humano. ¿Sí? En este caso, su complejo mundo poético se distingue por el profundo arraigo ámbito familiar, las expresiones de dolor cotidiano y la muerte, la visión del mundo como un lugar de penitencias sin certeza de salvación, la solidaridad de los pobres o con los pobres, lo desamparado, el sistema capitalista, el fe en la utopía revolucionaria prometida a los hombres por el marxismo. Es decir, César Vallejo tuvo ideas también tendencia izquierdista, ¿ya? Hay que tener en cuenta esos aspectos. A ver, cuando hablamos de Vallejo vamos a hablar de su tierra. Él nació ¿dónde? En Santiago de Chuco. ¿Dónde queda Santiago de Chuco? ¿Recuerdan? ¿Qué departamento? ¿Dónde queda Santiago de Chuco? ¿En qué departamento? A ver, les ayudo, ¿ya? Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash o Lima. Piura, profesor. Ya. Conocimientos previos. Ancash. Lisette. La libertad, profesor. La libertad, profesor. Muy bien. La Libertad. En las serranías de la Libertad, en la Sierra de la Libertad. Él nació, repito, en Santiago de Chuco en 1892. 1892, no se olviden ese dato, 1892. Como podemos ver acá, es la casa de César Vallejo, que ahora lo tiene bajo el dominio de la Municipalidad de Santiago de Chuco, y es una casa museo, ¿no? La casa de César Vallejo. Bueno, ahí estudió su primaria y su secundaria en Santiago de Chuco, y se dice que desde el colegio, desde la secundaria, siempre en los periódicos murales de su colegio hacían publicaciones, o él hacía publicaciones de literatura, sobre todo hacía poesía. Bueno, terminó el colegio,
por un tiempo se dedicó a enseñar la docencia, fue profesor de letras, y es más, fue profesor de un escritor peruano que se llama Ciro Alegría. Y luego de ello se fue a estudiar letras a la Universidad de Trujillo. Ahora, en la Universidad de Trujillo, él estudió en la Facultad de Letras. Y igual como en colegio, en la universidad, él escribía artículos, escribía poemas y los publicaba ahí, en forma anónima, ¿no? Y, y para aquel entonces en la Universidad de Trujillo habían otros chicos también intelectuales. Uno de ellos era Víctor Raúl Aya de la Torre. ¿Han escuchado a ese señor o no, chicos? Sí, Víctor profesor. Raúl Aya de Sí, la Torre. profesor. De Alan García, Sí, profesor. ¿De Alan García su qué cosa? su enseñante era como su padre. Claro, Víctor Raúl Aya de la Torre fue el maestro de Alan García, fue su maestro. Este señor Víctor Raúl Aya de la Torre fue el fundador del APRA. Ya, fue el fundador del APRA. En su época de Víctor Raúl Aya de la Torre, fue un partido político perseguido. Profesor. Dime, hija. Amanda, ¿me decías, hija? Su partido, profesor. Partido, sí. Sí, sí. Bueno, Si queremos continuar con el proyecto, ahorita ya, siempre cuidemos micro, si no nos vamos a enterar de lo que estás hablando con tu vecina. No se olviden. Ahora, Víctor Raúl Aya de la Torre, seguramente, aparte de fundar el APRA y hacer política con el APRA, lo más valioso fue su aporte en poner las bases de la Constitución de 1979. Ese fue su aporte más grande, ¿no? Aparte de él, había otro intelectual que se llamó Antenor Orrego. Incluso hay una universidad en Trujillo que lleva ese nombre, Antenor Orrego, un crítico literario. Y el otro muchachín era Alcides Espelucín. Estos tres chicos de la Universidad de Trujillo formaron el Grupo del Norte. Y cuando ven las publicaciones de Vallejo, lo identifican y le ponen como cuarto elemento a César Vallejo. Eran los cuatro que formaban el Grupo del Norte. ¿Ya? Grupo del Norte. Y a César Vallejo le pusieron su apelativo, estos cuatro amigos, esos tres amigos le pusieron el apelativo del Cholo. Como venía de la provincia de los Andes peruanos, le llamaban con cariño Cholo. Cholo soy y no me compadezcas. Bien, dicho esto, pues estos muchachos, estos cuatro chicos, eran bohemios. ¿Cómo es bohemio? Los bohemios, ojo, no, que no tiene nada que ver con los borrachitos. Los bohemios lo que hacen es leer libros, leer obras literarias. Leían, se supone que leían, porque eran estudiantes de letras, y obviamente el estudiante de letras tiene que leer, pues si no, no sería estudiante de letras. Y en función a eso se dedicaban de vez en cuando, no lo sé, pero libaban. Y libando discutían de literatura. Ahora, César Vallejo no se fue solo a Trujillo, se fue con su otro hermano mayor. Si mal no recuerdo, se llamaba Miguel. Y Miguel, a su contraparte de Vallejo, de César Vallejo, era pues tranquilo, más dedicado al estudio. Y hay una anécdota, ¿no? Dice, un día César Vallejo con estos cuatro amigos, con los cuatro, se pusieron a libar. Y Vallejo llegó muy temprano a su casa, a su cuarto, porque me habían alquilado, muy de madrugada. Y su hermano le castigó, porque estaba llegando muy tarde. Y César Vallejo ingresó a su cuarto y golpeó la mesa, ¿no? Y dijo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. ¿Escuché ese poema, chicos? ¿Escucharon ese poema alguna vez o no? Sí, profesor. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese poema se titula Los Heraldos Negros. Bueno, estudió la carrera de letras en Trujillo, escribió su primer libro titulado Los Heraldos Negros 1918.
Y cuando publica Eran los negros, su libro, su obra no era valorado por los críticos literarios. Y se fue a Lima a estudiar también en San Marcos. Y pues, estando en San Marcos, decidió irse a Europa. Entendió que su obra de arte, su literatura en el Perú no era valorado, y dijo, entonces, acá estoy perdiendo mi tiempo, mejor me voy para Europa. Pero antes de irse, regresó a su tierra natal, a Santiago de Chuco, para el 24 de junio, y esa noche se dice que la municipalidad de Santiago de Chuco fue incendiado. Y les indicaron a César Vallejo de ser el autor, y le metieron 3 meses de cárcel a Vallejo en Trujillo. Logró su libertad, porque él no fue el autor, se fue a Lima, publicó su segundo libro llamado Trilce, 1923, y se fue en este caso, se fue a Francia, a París. Ahí supo lo que era el hambre, la soledad, el frío, todo, porque si en Perú no le conocían, nadie lo valoraba su arte, menos en Francia. Y empezó a sobrevivir trabajando como traductor, o escribiendo para los latinos que vivían pues en Europa, ¿no? Hasta 1930, más o menos 29-30, en la que conoce una francesa y se casa, Georgette Philippit. En función a eso, lamentablemente, pues, bueno, luego de eso un poco viaja por toda Europa, estuvo en Francia, bueno, ya ahí viajó, ¿no? Alemania, Rusia, España, Italia, varios países europeos recorre, y muere en forma inesperada en 1938, ¿sí? 1938, a los 46 años básicamente. Bien, ¿qué libros escribió César Vallejo? Escribió varios libritos, pero en poemas tenemos esto de acá. Ojo, esto es en caso de poesía, ¿no? Los eran los negros, 1918. Ahora, eran los negros de Noche, que es su primer libro, su primer poemario, y en este libro, en este primer poemario, César Vallejo tiene todavía una tendencia modernista, tiene características modernistas, ¿sí? En este poemario Vallejo se descubre su infancia serrana, de su vida en la serranía de Santiago de Chuco, sus recuerdos familiares y la conciencia de ser parte de una raza, un pueblo atormentado y marginal. ¿Qué más? Su segundo libro se llamó Trilce. Hemos dicho que Trilce es una obra netamente vanguardista, ¿no? Aquí Vallejo se revela como un escritor completamente vanguardista debido a sus grandes innovaciones estilísticas y expresivas que representan, en este caso, va a inventar palabras, crea imágenes, metáforas y alterna el uso del cultismo con lenguaje llano y coloquial. Repito, chicos, no se olviden esto, manejo de cultura general. El libro que ya habla netamente del vanguardismo peruano es el libro Trilce, y hasta el mismo nombre es un neologismo. Cuando decimos neologismo, cuando tú buscas en tu diccionario no vas a encontrar qué significa Trilce. Es una creación e invención de Vallejo. Y el origen básicamente es que este libro está enumerado en números romanos, no tiene título, sino en números romanos. Y dijo, ¿y ahora qué título le pongo? No sabía qué título ponerlo, y dijo, ¿cuánto lo voy a vender? Porque pues hay que vender, ¿no? Porque las editores no te sacan tu libro gratis. Y dijo, voy a vender 3 soles. Y de 3 soles venía el término Trilce, ¿sí? Bueno, esos 2 libros, Eran los negros y Trilce, publicó en el Perú. Poemas humanos y el otro poemario, España aparta de mí este cáliz, son obras póstumas que se publicaron en 1939 después de su muerte. En esas 2 obras, su poesía social alcanza su máxima plenitud. Vallejo transmite en sus versos un intenso dolor por el sufrimiento y las miserias del hombre. Bien. Ojo, Vallejo no solamente escribió poemas, escribió también, ¿qué cosa escribió? Escribió, en este caso, otras obras. Por ejemplo, acá vemos un poquito las obras. Los Eran los negros de 1918, Trilce de 1922,
Poemas Humanos 1939 y España parte en este cáliz también 1939. Es en poesía. Ahora en narraciones tenemos a Fabla Salvaje, Tungsteno, Paco Yunque. Todos hemos leído Paco Yunque. Creo que nadie me diga, profe, yo no he leído. ¿Han leído Paco Yunque, chicos? Ya, si no han leído, tienen que leer. ¿Ya? Primaria, Colacho, profesor, he leído. es de primaria, cierto. Sexto de primaria. Colacho Hermanos, La Piedra Cansada, entre otras obras más que va a escribir César Vallejo. Bien. A ver, quiero un voluntario que me ayude con la lectura de este poema. ¿Quién me ayuda? Yo, profesor. A ver, hijita. A ver, María, ¿no? María, ¿sí? ¿Cuál es tu apellido, hija? Disculpa. Hola. ¿Algo pasó por ahí? Sí, profesor, ya estoy de regreso. Mi micro un ¿Tu poco está... apellido cuál es, hija? Disculpa. ¿Tu apellido es? Santos Valerio, profesor. Santos Valerio. ¿Tu nombre? María Mercedes. Santos Valerio María. A ver, antes que empiece María con la lectura, una pequeña precisión, chicos. Este libro, digo, este poema de Piedra Negra, Piedra Blanca, es el mejor poema del libro titulado Poemas Humanos. Es su mejor poemario. En este poema, César Vallejo va a predecir su muerte. Predice su muerte. Ojo, no te vayas a olvidar, querido estudiante. Mi profe me enseñó. Te pueden preguntar, porque tú ya estás teniendo tu cuarto secundaria, solamente queda quinto y finish. Te pueden preguntar en cuál de los poemas César Vallejo hace una premonición de su muerte. No te olvides, piedra negra, negra de la muerte, sobre una piedra blanca, blanca la vida. La muerte sobre la vida, la muerte sobre la vida. Bien, a ver, vamos, María, te escuchamos, hija. Yo, profesor. Piedra negra sobre una piedra blanca. El autor, bueno, es César Vallejo, que lo escribió en 1892 a 1938. Ya. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro tal vez un jueves, como hoy de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los humeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro como un palo y duro. También con una soga. Son castigos los días jueves y los huesos húmeros. La soledad, la lluvia, los caminos. Muy bien, gracias María. El poema, reitero, piedra negra sobre piedra blanca, ¿no? Aquí, reitero, esto es un poema netamente de carácter humanista, ¿no? Cuando dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual ya el recuerdo, me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves, ahí un poquito falló, él muere un viernes, como hoy de otoño, si muere un jueves, digo un viernes de otoño, un viernes santo de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que les haga nada, le daban duro con un palo, también con una soga,
Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Ven, chicos. A ver, vamos con este poema. A ver, Amanda, ayúdame, Amanda Quintana. ¿Me puedes ayudar, hija? Hola, Amanda, ¿me escuchas? ¿Me ayudas con este poema, Masa? ¿O tenías alguna duda? No sé, que te levantaste tu manito y no lo sé, es que sea alguna duda, alguna pregunta. No está bien, profesor. ¿Todo bien? ¿Me puedes ayudar a leer esta Sí, partecita, profe. hija? A ver, ¿me Ya, puedes ayudar? profesor. Ya, tu Sí, apellido es Quintana, ¿no? Quintana, tu otro sí, apellido, hija. Ortega. Amanda, ¿no? Sí, profesor. A ver, hija, te escuchamos. Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéndole, no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Muy bien, Amanda. Correcto, hija. ¿Alguien más que me quiere apoyar? ¿Quién más quiere leer? Vamos, chicos, tengan miedo de leer. ¿Cómo va a tener miedo de leer? ¿Nadie? Kiara, ayúdame, Kiara. Kiara, que me está participando en clase. Hola, Kiara, ¿me escuchas, hija? Profesor, ¿Tu apellido cuál el es, hija? mismo, Disculpa. mi nombre es Keila Judith García. García. García, ¿tu otro apellido cuál es? García, ¿qué Lija más? Wanga, profesor. ¿Tu nombre? ¿Tu primer nombre? Judith, Judith. A ver, Judith, ayúdame, hija, esa parte. ya. Acudieron a él 20, 100,000, 500,000, clamando tanto amor, y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, con un ruego común, quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra lo rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Muy bien, gracias, hija. Gracias. Este poema Masa es el mejor poema de su libro titulado España, parte de mis de Cáliz. En este poema se encuentra sobre todo el problema que pasaba España en esa época. ¿Cuál era el problema? La guerra civil, en este caso, entre los españoles, ¿no? Entre los franquistas, etcétera, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito de... Vamos a ver algunos poemas en audio. Vamos a escucharlo ya, chicos. Un momentito, por favor. Voy a salir de acá. Un momentito. Voy a presentarlo los videos o los audios. A ver, hay un poema del libro Los Heralos Negros. A ver, antes de seguir esto, ¿ya? Vamos a escuchar Los Heralos Negros, ¿ya? Los Heralos Negros, que es su primer poema de Vallejo, que tiene pues una historia interesante, que es por lo que su hermano le castigó, y parte de esa historia va a pronunciar su primer poemario titulado Los Heralos Negros. Es el título del libro y el título del poema también se llama Los Heralos Negros. A ver, vamos a escuchar. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si
resaca de todo lo sufrido se emposar en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Muy bien, es uno de los poemas bastante conocidos de César Vallejo, titulado Los Heraldos Negros, ¿no? Hay otro poema de Vallejo, también del libro titulado Los Heraldos Negros, y este poema se llama Los Dados Eternos. En este poema, Vallejo hace como una protesta, ¿no? Hacia Dios. Vamos a escucharlo y sacamos algunas conclusiones importantes en este caso. A ver, un momentito, por favor. A ver. Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomado de tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre sí te sufre. El Dios es él. Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado, Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte, como dos haces fúnebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar. Algo pasó por ahí, chicos. Bueno, bueno, a ver, al tratar de probar se me cortó por aquí. Bueno, vamos a hacer un pequeño intervalo. Bueno, creo que platicamos en la narrativa por ahí. Una de las obras que destaca de Vallejo es Paco Yunque, ¿no? Y Paco Yunque es una historia también interesante, pero es un cuento. Es la historia de un niño que va por primera vez a una escuela, ¿no? Entendido en este caso de que su mamá de Paco Yunque era, pues, era empleada de un gamonal. Y Paco Yunque va en el mismo aula, en el mismo salón con el hijo del gamonal, que es Humberto Grieve. Y este Humberto Grieve, pues, es un tipo abusivo que abusa del niño Paco Yunque, porque pues era hija o era hijo de su empleada. Y eso nos muestra este cuento, que encontramos el abuso, ¿no? A ver, vamos a ver acá, para un poquito, ustedes pueden tener una idea, una noción de Paco Yunque, y por ahí
se puede motivar a la lectura de este cuento, que es corto, no es tan extenso, es corto. A ver. César Vallejo, Paco Yunque. El pequeño Paco Yunque se encontraba en el patio del colegio, donde su madre lo acababa de dejar. Alrededor suyo muchos niños caminaban o corrían. Algunos hablaban, otros gritaban. Todo este barullo para Paco era nuevo, ya que este era su primer día de clase. Además de ello, hace solo algunos días que había llegado a la capital, dejando su tranquila vida en el campo para estar con su madre. Ella trabajaba como empleada del hogar para Dorian Grieve, el gerente de la Corporación de Ferrocarriles y alcalde del pueblo, quien tenía un hijo, Humberto Grieve. Y al saber que Paco Yunque tenía la misma edad de su hijo, pidió que venga a la capital para que le acompañe. Paco se sentía solo y temeroso se aferraba a sus cuadernos. Al sonar la campana, los alumnos ingresaban a sus salones y fueron los hermanos Zúñiga quienes, al ver la actitud de Paco, lo guiaron al aula, donde quedó más confundido aún. El profesor designó que Paco se sentara junto a Paco Fariña, quien se portó muy amable con Paco Yunque. Al salón llegó Humberto Grieve. El profesor preguntó a Humberto el motivo de la tardanza y este, con desenfado, respondió: me quedé dormido. A esto el profesor solo le pidió que sea la última vez y le permitió sentarse. Humberto, al ver a Paco Yunque, le ordenó: ven a mi carpeta. Al oírlo, Fariña salió en su defensa, acusándolo con el profesor, quien logró detener a Humberto, ya que éste intentaba llevarse a Paco jalándole del brazo. Al no salirse con la suya, Humberto quedó llorando y reclamando: él es mi muchacho, es mi muchacho. En ese momento ingresó saludando a Antonio Gestres y el profesor le increpó por la tardanza. Él trató de justificarse explicando que su demora fue porque tenía que ayudar a cuidar a su hermanita recién nacida, ya que su madre estaba enferma. El profesor no tuvo ninguna consideración por Antonio y le ordenó estar toda la clase de pie en un rincón como castigo. Y además, al llegar la hora de salida, tendría que quedarse 1 hora más en reclusión. Los alumnos reclamaron porque Humberto Grieve siempre llegaba tarde y a él no lo castigaban. El profesor decidió ignorar todo y continuó su clase. El tema: los peces. Humberto Grieve dijo que consiguió unos peces que podían vivir libres por toda la sala de su lujosa mansión, convirtiéndose en la burla de todo el salón, quedando avergonzado y enojado. El maestro indicó a los alumnos que tendrían que desarrollar un cuestionario sobre el tema, y quien lo hiciera mejor obtendría un reconocimiento en el cuadro de honor del colegio. Mientras el profesor escribía en la pizarra, Grieve se acercó a Paco Yunque y le jaló el cabello. Paco solo atinó a llorar. El profesor decidió no hacer caso a la acusación de Fariña y siguió escribiendo en la pizarra. Humberto Grieve aprovechó esto para darle un puñetazo a Fariña. Ante el reclamo y la acusación de todos los alumnos, decidió preguntar al mismo Humberto por lo ocurrido y él respondió que ni siquiera se había movido. Paco solo lloraba con la cabeza agachada. Sabía que Humberto Grieve era un abusivo y que en casa le iría peor. Así que decidió quedarse en silencio mientras resolvía el cuestionario, al igual que todos menos Grieve, quien solo hacía dibujos y garabatos en su cuaderno. La campana del recreo sonó y todos salieron al patio. Ya en el recreo, Humberto Grieve empujó a Paco Yunque, ocasionando que sus cuadernos caigan al suelo y obligándolo a ponerse en 4 manos para así saltar sobre él mientras le daba de patadas. Tras 20 saltos y 20 patadas, Fariña se interpuso para defender a Paco Yunque, iniciando una pelea que finalizó al terminar el recreo. Pero fue Humberto Grieve quien recogió el cuaderno de Paco Yunque y en el salón se lo devolvió. El profesor pidió a los alumnos tarea asignada y Paco no pudo entregarla porque la hoja en la que la desarrolló había sido arrancada de su cuaderno. El profesor decidió que el mejor trabajo fue el presentado por Humberto Grieve, quien llegó a recibir la felicitación del director del colegio, quien mencionó
que Grieve era un alumno al que los demás debieran de imitar. Paco Yunque, por no presentar nada como castigo, tendría que quedarse en reclusión después de la salida, y esto lo volvió a hacer llorar, siendo Fariña quien intentaría calmarlo, prometiéndole que le prestaría su tablero de ajedrez. Fin. Y de seguro te preguntarás por qué el cuento termina así. Bueno, lo que pretende el autor es que realices un análisis. Para ello tienes que reconocer a los personajes, lo que representan o simbolizan, y así podrás suponer un final, o mejor aún, tener una opinión sobre el mensaje del cuento. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano, al cual te invito a leer. Si este video fue de tu agrado. Muy bien, chicos. Para ir culminando con nuestra clase del día de hoy, solo tener en cuenta las siguientes ideas. A ver, para Vallejo, el dolor tiene un límite. Les pregunto, ¿cuál será el límite del dolor a su modo de ver de ustedes? ¿Cuál es el límite del dolor? ¿A qué nos lleva el dolor? ¿Qué opinan, chicos? Profesor, el dolor nos lleva también a reflexionar una parte de nosotros. Correcto, cierto, porque el dolor también nos enseña. Hay lecciones que nos va dando el dolor. ¿Qué más, chicos? ¿A dónde más nos lleva el dolor? ¿El dolor tiene límite o no tiene límite? Sí tiene límite, profesor. ¿Y cuál es el límite del dolor? El límite del dolor, de acuerdo a la perspectiva de Vallejo, es la muerte. La muerte. Y la muerte es sinónimo de liberación del sufrimiento humano. ¿Correcto, chicos? Muy bien, vamos ahora sí con la ronda de preguntas. Dice, lo que sea, ya saben, ¿no? La forma de nuestro trabajo, lo que saben, levanten la manito. Ya, levanten su manito. Dice, indique la obra que no pertenece a César Vallejo, lo que no es obra de Vallejo. A, España, parte de este cáliz. B, Poemas Humanos. C, Residencia en la Tierra. D, Los Hermanos Negros. Y la E, Trilce. Lo que están atentos a la clase, la papadita, como se dice. A ver, levanten la mano, chicos. Está fácil, ¿ah? A ver, María Santos, tu respuesta, hija. La A, profesor. España, Ya. España, aparte de este cáliz. Gracias. Bien. Solo María estuvo atento a la clase. Alfredo, tu respuesta, hijo. Alfredo Patricio. Xiomi Sánchez, tu respuesta, hija. La D, profesor. La B, Poemas Humanos. Amanda Quintana. La A, profesor. Lo que no es obra de Vallejo, la AS. Acá está. Eran los negros, Trilce, Poemas Humanos, España, parte de este cáliz. Ahí les quería agarrar. España, aparte de este cáliz, es obra de Vallejo. Les dije todavía, es el mejor poema de César Vallejo y tiene el título de Masa. Masa, al fin del combatiente. Al fin del combatiente vino a ser un hombre y dijo, no mueras, te amo tanto. Ya. Poemas Humanos, si es Eran los Negros, si es Trilce, si es Lo que no es Residencia en la Tierra. Es de Pablo Neruda, escritor chileno. ¿Correcto? Ya, vamos ahí. Respondemos, con respecto a César Vallejo, a ver qué tal estamos acá. Nace en Santiago de Chuco en 1892, ¿será verdad o falso? En 1918 publica Los Hermanos Negros. Viajó a Europa en 1920. Su poesía expresa dolor, soledad, tristeza. Lo que nos pide lo incorrecto. ¿Cuál es incorrecto? 1 y 2. Solo 3. 3 y 4.
o solo 5? También está fácil, porque hemos hablado en clase, no decir, profe, no hemos hablado. Es que algunos ya saben, algunos de ustedes no están en clase, están en otra cosa. Ahí viene el problema. Si están atentos a la clase acá, no te puedes equivocar acá. ¿Por qué? Pues porque hemos hecho en clase, les he explicado. ¿Nadie se anima? Sí, profesor. La C. ¿Quién dijo la C? Xiaomi, profe. Xiaomi Sánchez. Sí, la C, pero por la 3 nomás, hija. Lo incorrecto es la 3, o sea, la respuesta. La 4, su poesía, sí, hija. Su poesía expresa dolor. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Hay dolor, tristeza, soledad, sí. Lo que no es correcto es que viajó a Europa en 1920. Les dije, en 1923 a Santiago de Chuco lo encarcelaron todavía. Vamos, la última pregunta para ir. ¿Ya? Son autores, bueno, no sé si pero son autores del vanguardismo peruano. ¿Cuáles son escritores del vanguardismo? Vallejo, Valdemar, Huáspelen, Martín Adán, Xavier Abril. Lo que han estado atentos a la clase la anterior semana, está fácil esto. César Vallejo, profesor. No, pero acá la pregunta es lo que no es, hija. Lo que no es escritor del vanguardismo. Es la E, profesor. Diga. Que no es la E, profesor. Javier Abril. La E, A profe. ver, levanten su manito, ya chicos. Levanten su manito. A ver, Melanie. La E, profesor. Melanie del Águila, ¿no? Sí, profesor. Ya. Lisette, segundo. ¿Cómo está Lisette? La E, profesor. Xiaomi. Tu respuesta, Xiaomi. La E, profe. Alfredo, Patricio. La E, profe. Amanda Quintana. La E, profesor. La E. ¿Por qué seguían de sus compañeros? Ya le dijo la E. Rosita, a ver, Rosita, sálvanos, Rosita. Abraham Valdelomar, profesor. La B. Claro. Abraham Valdelomar. Si Abraham Valdelomar nos ha hablado la clase pasada y decimos que Abraham Valdelomar es del movimiento Colónida, ¿por qué me han puesto a Valdelomar en el vanguardismo? Valdelomar es del otro movimiento, del movimiento Colónida. Así tipo de preguntas ustedes tienen que discernir rapidito. Valdelomar hemos hablado de la clase pasada, ¿recuerdan? ¿Sí? Tristidia, poema Tristidia, hemos hablado de Caballero Carmelo y hemos hablado del movimiento Colónida. Bien, chicos, quedamos aquí, que tengan un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya súper, súper y felicidades a todos. Gracias, profesor. Buen día. Ya, profesor, hasta el otro domingo, gracias. Hasta la próxima, chicos, cuídense mucho, saludos.